Bien, ok, ya empezamos a grabar. Voy a compartir pantalla. Bien, aquí ya estoy compartiendo pantalla. Bueno, estoy situado en el aula virtual. Vamos a ver la cuarta semana, unidad 4, macros. Están viendo por aquí la guía de la unidad 4, los audiovisuales alusivos al contenido que se va a tratar en esta semana, el foro de dudas y las actividades a colocar, los libros, colocarlo en esa actividad aquí, la segunda actividad y colocarla aquí. Bien. Y recuérdense que ya hoy en la noche o tempranito mañana, pues yo le pongo los audiovisuales. Bien. Me preocupa, señores, de que hay personas que uno le da, ¿no? Uno le es flexible a este curso y no están respondiendo las tareas. Bien, un por ejemplo, fíjense aquí, a Ashley, que era asidua en enviarla, pues en esta semana no la envió. ¿Quién más? Ok, Ashley no la envió. Sin embargo, también, fíjense, le decía aquí, Rocío solamente envió la primera, las otras dos no la envió. ¿Quién más por aquí? Y Malta envió la primera y no. O sea que si ustedes necesitan que se le dé un chance, ustedes me lo piden y yo se lo doy. Claro que no va a tener la misma puntuación porque uno le da una semana. Bien, yo creo que todo el que está aquí subió su práctica. ¿Es así o no es así? Así es. Bueno, Sí. ok, bien. Entonces, si no, fíjense que la semana pasada estuvimos trabajando con consolidar datos y crear consultas. Bien, para esta semana yo le decía que vamos a entrar a un tema llamado los macros. Eh, y tengo, ok, y empiezo mi socialización del tema. Bien, dice macros, ¿no? En Excel. ¿Alguien ha escuchado ese concepto? Ese, ese concepto en Excel. No sé si alguien tiene experiencia trabajando con macro o primera vez o será algo nuevo. ¿Qué dicen? Profe, yo tengo, antes de pasarle al tema, tengo la mano Ajá. levantada de hace rato y quiero, Disculpa. Sí, disculpa. Lo que pasa es que estoy compartiendo pantalla y ahora voy hacia sí, la... no hay problema, Bien. es que no quiero interrumpir. Antes que usted empiece, quiero preguntar. Ok, La Jay, persona, sí, lo puede hacer. sí, con respeto, las personas que tenemos el Excel instalado, que es diferente al suyo, Ujú. presentamos esa dificultad para seguir, porque realmente uno, por lo menos yo, me guío Sí, de de lo, los, de sí, sus, de lo o sea, cuando audiovisual. de los audiovisuales, de que, por ejemplo, hay parametrizaciones diferentes de un Excel con otro, ya me pierdo. La suerte que tengo, los compañeros del grupo son muy Sí. activos y siempre están dispuestos a colaborar. E incluso yo le diría que lo que vayan, que lo que vayan viendo cosas diferentes, o sea, parametrizaciones diferentes entre los Excel, que lo vayan compartiendo para uno de ahí guiarse, porque es Ok, muy diferente. Jay, ¿qué Excel tú tienes? Yo, ¿Qué año? yo, Porque yo tengo 2010, yo tengo el Ajá, 2016. pero ese tiene todo. Ese es el No, mismo que porque, yo tengo. por ejemplo, Que en lo tuyo ahí, mire, el 2016 lo que varía aquí, que en vez de desarrollador dice programador. Eso es lo único que varía. Este es el 2016. Lo que pasa es que el tuyo tiene todo, inicio, insertar, diseño, fórmula, datos, revisar, y tal. Y aquí en vez de decir desarrollador, fíjate, ve, no sé si tú lo tienes abierto ahora mismo, dice ficha programador. Lo que pasa que
el concepto de programador y desarrollador es lo mismo, lo único que la palabra trataron de, a partir del 2016, trataron de, de afianzar al concepto anglosajón, que es la palabra development. Bien, que eso es desarrollador, que es más parecida al concepto español, desarrollador, que programador. Entonces, como en inglés dice development, si alguien lo tuviese en inglés, pues trataron de ponerle esa, y esa es la única. Entre, eh, entre al grupo, entre al grupo de WhatsApp para que usted vea cuando yo quise exportar los datos, como usted lo puso desde el libro de texto, cuando lo exporté, me apareció así esa tabla, más sin embargo, cuando usted lo exporta le aparece de otra manera y ahí me creó mucha confusión. en Luego, datos, en datos, aquí están todas las fuentes. sí, Sí, pero déjame entonces, decirte algo, Jay. Algunas veces todo está en el mismo, en la misma pestaña. Lo único que puede es cambiar de nombre, pero uno siguiendo, explorando su Excel, pues llegaría a él. Y más si tú lo tienes en español. No sé si tú lo tienes en español. sí, no, me colaboraron, está bien, quise mencionarlo por la dificultad que me Ah, presentó, no. pero Ok. Sí, yo digo que, por ejemplo, la gran mayoría lo tiene a partir del 2016, porque duro si fuese 2010, 2007, si fuera un Excel Office 2007, pues ya sabemos que ahí hubo algunos cambios y se han generado cambios en el entorno gráfico de la aplicación Excel, ¿entendido? Pero tú no tienes ni el 2007 ni el 2010, que también surgieron algunos cambios. Digo yo no sé si alguien más tiene esas versiones. Rumaría tiene la mano levantada. Bien, miren, cuando yo tengo una versión de Excel o 2007 que es más antigua que la 2016, lo que miren, déjenme decir una cosa, Microsoft trató de evitar hacer eso. Miren, yo aprendí Excel en Excel 95 y luego vino ¿verdad? Un cambio drástico. Después pasó al 2003 y entonces del 2003 al 2007 hubo un cambio drástico en el entorno gráfico. Bien, entonces que como mucha gente entonces estaba acostumbrado al 2003 y había emigrado al 2007, había cosas que no encontraban. Algunos botones de formatos, porque antes acuérdense que el 2007, bueno, yo creo que tengo aquí, el 2003 era por barra y entonces en el 2007 pasó el cambio del entorno gráfico a pestaña. Bueno, yo creo que yo tengo eso por aquí, te lo voy a enseñar, pues yo también lo daba. Entonces yo tengo, porque a mí me pasó cuando estaba en el 2003, emigré al 2007, entonces no encontraba nada. Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Como la gente entonces del 2007, en vez de seguir avanzando, miren aquí, esa es la pantalla del 2003, que parecida a la pantalla del 95. Estamos hablando mucho en Office 95, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Entonces, fíjense, esa pantalla de Excel, fíjense cómo era. No era de que por ficha, era por barras. No sé si alguien trabajó en ese entorno. Bien. Entonces, fíjense, cuando esa era la pantalla, el Excel 2003, que así mismo era el Excel 95. Entonces, al pasar del 2007, ahí sí hubo un cambio drástico porque ya no era de barra. Entonces pasaron a lo que nosotros tenemos hoy día, que seguimos en ella. 2016, el Office 365, el 2019, es por ficha, que nosotros le llamamos pestaña. Fíjense, todavía se sigue siendo, a ver si tengo la pantalla 2007.
son los tipos de datos. Ah, no. Oh, yo creo que, ok, no la tengo. Pero ya sabemos que la pantalla 2007 es parecida a la que nosotros tenemos, porque fíjense en esta pantalla, era todo por barra. Miren aquí, me paso aquí. Yo creo que en otra diapositiva que yo tengo la pantalla 2007. Ven, todo era barra. La barra de menú, la barra de herramienta estándar, la barra de formato, barra de fórmula. Era por barra. Todo estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que al emigrar al 2007, parecido a esto, que eran por ficha, miren la ficha, inicio, insertar, diseño. Entonces, imagínense uno que se adaptó por mucho tiempo a barra y ahora era por ficha. O sea, además, uno no sabía que había que activar la ficha para poder ver todo eso en menú. Imagínate, entonces eso fue un cambio drástico de la aplicación. La gran mayoría del 2007 migra el 2003 de nuevo. Y entonces, ¿qué hace Microsoft? Microsoft pues trata de que los cambios no sean tan drásticos en el entorno gráfico. Vamos a ver la pantalla, el entorno Excel 2007, que era lo que yo decía. Pantalla, no sé si... ok, mírenla aquí. Mírenla aquí, del 2003 que yo le decía ahora mírenla ahí. Bien, miren esa pantalla. Esa, ok, déjame ver. Esta, me diera esta. Ok, mírenla ahí, ven. Entonces, miren, pasaba de la que yo le enseñé por barra, pasa a ficha. Entonces la gran mayoría de gente no encontraba las herramientas y emigró después o sea, retrocedió. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vieron, Microsoft se percataron de eso, de esa debilidad, de esa transformación que hicieron en el entorno gráfico, en la pantalla de Excel. Entonces, cuando pasan el 2010, ya a partir del 2007, dejan la ficha, ya no hay cambio drástico. Piensen que ahí hay el botón de inicio que estaba allá. Ahora ahí nosotros lo que vemos es en el 2016 es archivo, antes había un botón, el botón de off y ahí. Y han dejado todo esto por la ficha. O sea que piense el 2010 también, si nosotros vemos la pantalla desde el 2010 también sigue ya con los... O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que independientemente 2010, miren aquí, el Excel 2010, interfaz, mírenlo ahí, sigue ya ahora, ves, quitan el botón de Office y ponen archivo y sigue por la misma fecha. Si nos vamos al 2016, en el 2016, mírenlo ahí, que ese es parecido al que yo tengo, mírenlo ahí. O sea que ya no hay cambio tan drástico, que sí, claro, hay un cambio drástico, que yo le decía, una ficha que se llama, la ficha que vamos a conocer hoy para trabajar con los macros, antes se llamaba programador y ahora se le puso desarrollador. Bien, no sé si quedó duda, o sea, pero todo está, a partir del 2007, fueron pocos los cambios que le hicieron al entorno, a la pantalla de Excel. Bien, no sé si quedó Jay, claro con eso. Jay. Muy claro, gracias Okay. por la explicación, profesor. Sí, ok. Entonces, lo bueno es, Jay, que explorar tranquilito, si en dado caso, yo no sé, si tú tienes el 2016, es el que yo tengo. Hay gente que trabaja en Office 365. El Office 365, recuérdense que se va, es en la línea que tiene mírenlo aquí, Microsoft. O sea, yo tengo un correo de Hotmail aquí, me facilita lo que es el Office 365. Mira, Excel, si tú quieres lo pido ahí, en las nubes, como dicen. Miren, este es el Excel en la nube. Profesor, Ajá. yo tengo el programa 365 para que usted diga dónde yo voy a ubicar lo del programador, porque a mí no me sale. Ok. Sí, vamos.
aquí ya está en la nube, ven. O sea que yo necesito ser instalado. No, si tengo un correo de Hotmail o Outlook, ella me da. Ahora, debo saber que algunas veces tiene muchas limitantes lo que es las nubes, bien. También trabajar en las nubes, ¿no? Tendríamos que tener una capacidad eh, un poquito de velocidad, bien, porque miren, aunque yo tengo muchas ventanas, bien, o sea, piense aquí el Excel, me ha cargado esto aquí, y también ese Excel en las nubes, bien. Eh, Ese que yo tengo, profesor, ese que usted ve ahí, ese que usted está pensando. sí, entonces el Excel que pertenece al paquete de Office 365. Ese que yo tengo, ese mismo, porque yo tengo Office 365. Bueno, ese es el que tú tienes. Fíjate que este está en la nube, tú lo tienes para ese de escritorio, sí. En la nube, lo tengo en la nube. Ok, bien. Entonces ahí se resulta, se puede trabajar, pero tú sabes que hay que tener una buena conectividad porque todo en la nube. Y aquí entonces en archivo es lo mismo. Buscar todo eso. No quisiera cargarlo tanto aquí porque no tengo más opciones. Mírenlo ahí, ven. Miren, ahí. O sea, no quisiera trabajar en las nubes hoy porque no tengo la suficiente conectividad. Por tanto, yo le digo que eh, bien, ok. Entonces quedó claro, no sé si quedó claro. Entonces vámonos, tengo mi Excel aquí, 2016, parecido al de las nubes. Bien, entonces vamos a trabajar con el tema de hoy. No se preguntaba que no sé si alguien había escuchado el concepto de macro. Algunas ventanas. ¿Alguien ha trabajado con el concepto de macro? ¿O ha escuchado? No, para mí sería la primera vez. Ok, bien, entonces pensé que hay algunos que había escuchado eso. Entonces vamos entonces al contenido de esta semana. En esta semana vamos a ver, déjame ir allá aquí. En esta semana nosotros vamos a ver aquí, está la guía, vamos a ver qué vamos a ver. Siempre es bueno mirar. Bien, nos vamos a ir macro, ficha programador. Fíjense cómo incluso el mismo material dice programador, pero puede ser ficha desarrollador. Bien, la grabadora de macro y Solver, que es una herramienta de análisis. Eso lo vamos a ver ya mañana. Hoy vamos a ver, nos vamos a concentrar en el concepto de macro. Bien, aquí está el contenido de hoy. Es bueno que usted lo mire, porque todo eso, lo que vamos a dar está detallado en ese contenido, en ese PDF que es dedicado a esta unidad. Bien. Y por supuesto, ahí están los audiovisuales de la misma unidad 4 que le pueden ayudar, aparte del audiovisual que nosotros siempre llenamos, subimos de los encuentros realizados. Bien. Ok, entonces vámonos al concepto de hoy, ¿verdad? Vámonos a macros. Dice el concepto de macros. El concepto de manejo de macros es utilizado básicamente cuando deseamos programar un proceso que realizamos continuamente. Miren, hay algunas veces que yo tengo que hacer tarea a diario. Entonces, se utiliza esto de macro, es dejar grabado en esa tarea. La puedo ejecutar o presionando combinaciones de teclas o puedo alojarlo en un botón y cuando le dé al botón va a ejecutar esa macro que yo he dejado. En eso se llama lo que es macro. Bien, dice, podemos utilizar la grabadora de macros para hacer más fácil grabar una tarea que realizamos a diario.
nos vamos en este capítulo, en esta semana, pues nos vamos a centrar en utilizando la grabadora, porque más para abajo dice, también podemos decir que una macro es un procedimiento VBA. ¿Qué quiere decir VBA? VBA es lo que les llaman Visual Basic for Application. Visual Basic, no sé si alguien escuchó, es un programa desarrollado por Microsoft. Lo bueno de Microsoft, y no solamente de Microsoft, de algunas empresas, por ejemplo como Alphabet, que es la que desarrolló a Google, al buscador, a Chrome, a todo ese emporio. Entonces ellos integran su producto. Entonces, ¿qué pasa? Que Microsoft hace mucho desarrolló un lenguaje de programación cuando en esos principios de los años del milenio, la programación era orientada a objetos, porque ya la programación no es orientada a objetos, sino la programación es orientado .NET. .NET, ¿qué quiere decir eso? A la web. O sea, hoy las aplicaciones que nosotros desarrollamos son muchas de las aplicaciones que están en la web, que están en internet, ¿entendido? Anteriormente se hacían los programas para tenerlo en el desktop, instalado en una máquina y se ejecutaba. Entonces era una programación orientada a objetos. Porque yo le decía que la programación de hoy día es hacer aplicaciones. Tú desarrollas una aplicación, pero esa aplicación tú la vas a alojar en la nube, la vas a descargar y la vas a utilizar. Y hay muchas aplicaciones que tú tienes que tener conectividad. Por ejemplo, la aplicación de un banco para hacer tú una transacción, ver tu balance, todo eso son aplicaciones que deben tener conectividad. Bien, entonces hoy es orientado a aplicaciones o programación orientado a la web. Bien. Entonces dice, también podemos decir que una macro es un procedimiento VBA. VBA lo que quiere decir Visual Basic for Application. Un procedimiento es un grupo de instrucciones VBA que puede ejecutar determinada tarea o devolver un determinado resultado. Una macro, aunque yo utilice la grabadora, es un procedimiento de tipo subrutina. Es un procedimiento VBA. A lo que nosotros le llamamos la programación no son más que un conjunto de instrucciones que van a hacer una tarea específica. No sé si se entiende el concepto. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok, Por ahora entonces puedo ninguno. continuar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Miren, para hoy nosotros vamos a ver esa ficha que se llama desarrollador o, o programador, cualquiera de las dos. ¿Cómo yo la activo? Bueno, la semana pasada yo le dije que se la active, pero como hoy vamos a trabajar con ella, pues vamos a ver. Miren, tengo dos formas de activarla. Miren, aquí hay una flechita donde están los shortcuts o las teclas de atajo. Aquí hay una flechita, no sé si ustedes la ubican. Aquí yo le doy a esa flechita y aquí puedo buscar la opción que dice más comando. ¿Ven? Encima de todo de la pestaña o de los ribbons, hay los shortcuts o los atajos que son de Excel. Ahí hay una flechita en la cual yo puedo ver un menú y me voy a ir a la opción más comando. Esa es una, ven. Mira dónde me lleva, a este cuadro de diálogo. Bien, ok. También la puedo pedir, en dado caso opresor. No tengo la flechita ahí, porque eso se puede también poner para acá abajo. Recuérdense que eso tiene movilidad. Bien, entonces puedo irme a archivo, opciones. Miren ahí, me llevan al mismo cuadro de diálogo. Cualquiera de las dos que me sienta más cómodo, pues con esa yo voy a trabajar. Bien, entonces aquí vamos a ver aquí la opción que dice personalizar cinta de opciones. Ahí yo le doy aquí y aquí están activadas todas las pestañas que tiene mi libro, mi hoja de cálculo. Ya miren ahí, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista.
pero también hay una que se llama programador, en dado caso de que no tengan una versión tan 2016 o 365, o desarrollador, mírenlo ahí. Yo, como la semana pasada, nosotros utilizamos herramientas de esa ficha, pues la tenemos que tener activada. Bien, ¿puedo continuar? ¿Alguna pregunta sobre cómo llegar a visualizar la pestaña o la cinta llamada desarrollador o programador? Bien, porque con esa es que vamos a trabajar a partir de esta semana. Bien, ahí le doy a desarrollador y le doy a aceptar. Inmediatamente esa ficha pues se activa. Aquí en esa ficha activada pues exploro todo lo que está aquí. Miren, fíjense, el primer botón dice Visual Basic. El Visual Basic, quizá usted no haya visto este entorno de Excel. Bien, mírenlo ahí. Ese otro entorno es el entorno de programación. Bien, quizá usted, profesor, no había visto ese entorno de Excel. Porque ese, miren ahí, yo no sé si le decían, hay usuarios, hay 3 tipos de usuarios en Excel. Un usuario, que lo voy a escribir aquí, un usuario básico, el usuario avanzado, que ya ustedes se están capacitando, ¿no? Se están certificando, avanzado. Y hay un usuario desarrollador o programador. O programador, sí. ¿Cuál de esos usuarios son más especializados? Son estos. Y conocen el entorno, en este entorno que nosotros hemos trabajado hasta el momento, y conocen ese entorno, se lo comen al dedillo. Son gente, claro, estudiantes de sistema que saben programar. En un momento le dieron quizá ese programa, Visual Basic, y ya aquí sería algo familiar. Bien, entonces estos usuarios desarrolladores, programadores, por supuesto, son más especializados, por supuesto ya vienen de un básico, dominan el básico, las herramientas avanzadas la dominan y trabajan en el entorno para programar, automatizar lo que son Excel. Bien. Entonces, por tanto, ese usuario es más caro y se le paga más porque ese usuario es como el completo, como uno le dice. Bien. Ok. Entonces aquí veo la ficha Visual Basic, que es el entorno de programación. En la próxima semana vamos a ir mirándola. Aquí hay entonces algo que le dice macro. Fíjense que mi libro ahora mismo no tiene nada de macro, porque si hubiese un macro, que lo vamos a empezar con macro sencillo, y luego lo vamos a hacer la práctica, a ver si me da tiempo la práctica de que va con macro. Bien. Mírenlo aquí, macro. Aquí hay un botón que dice grabar macro. Ese mismo botón es ese que usted lo va a ver aquí. O sea, cuando yo activo este botón, se va a poner también aquí. O sea, ese botón de grabar macro, yo lo puedo ver tanto en la ficha desarrollador. Si en dado caso se me olvida activar la ficha desarrollador, también yo lo puedo ver por aquí. Mírenlo ahí. Ahí también me llega el mismo paso. O sea, sin tener activo la ficha programador, yo la puedo ver ahí, pero también la puedo ver aquí. Donde dice listo, ahí ese botoncito que usted ve, ese de grabar macro. Pero también lo puedo ver déjame ver si ok, mírenlo ahí. En la ficha vista también, mírenlo ahí, ¿ven? En la ficha vista, aquí está ver macro, grabar macro. O sea, que puedo llegar a la ficha de macros no solamente activando desarrollador, lo puedo ver al pie de la página del libro, de la hoja, lo puedo ver en la ficha vista, está el menú, ¿ven? Y lo puedo ver también en la ficha especializada para eso, que es desarrollador o programador. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño macro sencillo y lo vamos a ir haciendo. Yo le decía que
Dice, el concepto de manejo de macro es utilizado básicamente cuando deseamos programar un proceso que realizamos continuamente o dejarlo grabado utilizando la grabadora y lo ejecuto cuando yo quiera. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, yo voy a ir al paso y todo, recuérdense que se está grabando. Usted en su casa puede hacerlo un poquito más despacio. Voy a hacer un macro sencillo. Yo voy a poner, no sé, mi nombre es Luis. Bien. Voy a salir y voy a entrar. No sé si hay algunos que van ahí conmigo haciéndolo. No sé si... y yo voy a hacer un macro sencillo. A ese nombre yo le voy a dejar guardado un formato de texto, un color a la letra, un rellenado de la celda, lo voy a centrar, quizás negrito, voy a dejar todo eso grabado. Y entonces a otro texto le voy a aplicar ese mismo texto ese mismo formato que yo he dejado grabado. Bien, miren, escribí este nombre, le voy a dar todos los formatos, le voy a dejar todos esos formatos grabados y se los voy a aplicar a cualquier otro nombre. Bien, entonces fíjense aquí, escribí el nombre, me voy a grabar macro. Miren aquí, entonces sale este cuadro de texto, dice un cuadro de diálogo, dice grabar macro. Nombre de la macro, dice macro 1. No puedo dejarle no es recomendable que le deje los nombres genéricos, de que macro 1, porque si vuelve a grabar otro, viene macro 2 y es algo secuencial, macro 3. Tienen que ponerle el nombre que no sea un carácter especial, ni asterisco, espacio, sino algo relacionado a lo que usted va a hacer, lo que va a dejar guardado en esa macro. Bien, entonces vamos aquí. Yo le voy a poner formato, porque voy a dejar guardado el nombre de o toda la acción de un formato. Mira, aquí dice tecla de método abreviado. Esa es la tecla que yo tengo que, para ejecutarlo, el macro. Combinar esas dos teclas. Debe ser una tecla, se recomienda que no sea un número, sino una letra. Hay que tener cuidado con algunas letras que Excel tiene internas. Por ejemplo, control P, imprimir, control G, guardar, o sea, y ciertas funciones que tiene que ser internas, porque abandonaría, si yo tomo una letra, por ejemplo, control P, abandonaría el de imprimir y ejecutaría en ese libro la que yo le estoy asignando. O sea, debe tener cuidado con eso. Y se recomienda también de que sea en minúscula, porque si es mayúscula, tendría usted que presionar control mayúscula. Por ejemplo, fíjense ahí, si yo le pongo mayúscula, él ya ve que es mayúscula, y ahí entonces dice control mayúscula P. Entonces, vamos a ponerle, como esto está en español, control F de formato. Me la va a ejecutar esos dos tipos, ese shortcut presionando control F. Guardar macro en este libro. Necesito que se guarde en este libro. Y la descripción no es obligatoria, pero puedo describir qué va a ser el macro. Yo macro que da formato a un texto. Bien. Bien, miren, voy a ir al pasito, porque inmediatamente le dé a aceptar. Ese botón de dice grabar macro va a pasar a un botón azul, tanto aquí, al pie de la hoja, como aquí va a pasar un botoncito azul, de color azul. Además, ese botoncito va a decir detener macro. Bien, entonces, detener macro. Entonces, vamos a darle aquí, aceptar. Inmediatamente, mírenlo ahí como pasa a detener macro azul. Trato de no, y mírenlo aquí, que es lo mismo. O sea, yo voy a detener mi macro cuando lo considere. Pero yo le decía que voy a guardar ese texto con cierto formato. Me voy a inicio, donde están todos los formatos. Le voy a dar a amarillo, quizá la letra roja, negrita, en el centro. ¿Ven? Todo eso lo estoy dejando guardado. Le voy a dar un borde, todos los bordes. Voy a subir, aumentar la letra. 16. Si quiero cambio el tipo de letra. Todo eso lo estoy dejando grabado. ¿Qué más? Ahí, ok, fíjense todo eso. Ya terminé. Dejé guardado eso. Voy, o puedo detener ahí, o puedo detener en la ficha de desarrollador, donde usted se crea más cómodo. Entonces detengo. Y ahí detuve. Bien.
dejé todo guardado eso más. Si yo necesito todo eso que yo dejé guardado, por ejemplo, yo voy a escribir amor aquí, salgo y entro. ¿Ven? Recuérdense que me lo va a ejecutar control F, le doy a control F. Miren ahí. ¿Ven? Bien. Puedo abrir otra hoja. Voy a escribir paz, salgo y entro. Control F. Ahí está. Bien. No sé si me doy a entender. Entonces yo dejé guardado esa macro ahí. Es un macro sencillito. Porque hay macro, el de la misma tarea, un macro un poquito más avanzado. Bien, eso es para que ustedes sepan que yo dejé guardado. Ahora, yo dejé guardado el macro. Recuérdense que yo tengo el short Q presionando la control F. Entonces, miren, yo puedo asignar ese macro a un botón. Los botones los puedo hacer de dos formas. Miren, puedo hacerlo, insertar macro con un botón que yo me invente aquí en insertar forma. Voy a tomar este, dame ver, ovaladito. Que este, ok, miren. Aquí yo puedo construir un botoncito y asignarle ese macro. En vez de estar presionando control F, pues lo voy y cuando le dé ahí lo ejecuto. Ven, aquí hay formas de botones, aquí efecto de forma, ahí hay un sinnúmero píxel. Bien, ahí, miren, ese es un botoncito. Aquí yo le voy a digitar un texto, modificar texto y le voy a poner formato. Formato, bien, así como se llama el macro. Aquí le muevo a inicio, negrita, digo aquí en el centro, bien. Ahí tengo, bien, mírenlo ahí, construí ese botón. Le voy a asignar el macro. Recuérdense que en desarrollador yo veo si tengo la macro. Le doy a macro aquí y en macro, mírenlo ahí, está ahí, formato, ven. Aquí me dicen, miren aquí, yo puedo ejecutar paso a paso, modificar. Fíjense que yo le decía que aunque utilizamos la grabadora, yo puedo darle a modificar y mírenlo ahí. Todo lo que yo hice, mírenlo ahí. En código VBA, pues miren ese macro tan sencillo. Hay programadores que tiran eso. En un momentico, ven, y ese macro, miren ahí. Se ejecutó un código VBA. La grabadora lo tira automáticamente, pero habrá los usuarios desarrolladores tiran esos códigos porque dominan el Visual Basic. Bien, ok, puedo cerrar esto, este entorno. Voy a asignar el macro aquí. Clic derecho, asignar macro, formato y aceptar. Ya ahí tengo ese botón. Yo puedo escribir otro García. Recuérdense salir. ¿Por qué salgo y entro? Porque cuando digito un texto, estoy en forma de texto y ahí no se va a ejecutar. Entonces yo le doy aquí, miren, ahí, formato. Ahí está, bien. Lo hice con ese botón. Pero también puedo utilizar un botón un poquito más cuadradito en insertar, ¿se acuerdan? Que nosotros utilizamos esto en las herramientas. Aquí hay otro botón que yo le puedo dar aquí. Aquí inmediatamente lo voy a presionar el mouse. O sea, cualquier tipo de botones, yo creo uno. Y mire, ahí me dice, es lo que me está aquí poniendo el botón y para que lo enlace aquí, para que lo vincule. Le doy al formato y aceptar. ¿Ven? Y ahí está el botón. Si quiero, le cambio en vez de botón 1, le pongo formato. Bien, ahí está. Salgo y entro, ahí está. Bien. Bien, se voy a escribir otro aquí. Manzana. Bien, salgo y entro. Fíjense que todavía está el cursor. Ahí no me va a ejecutar. Salgo y entro. Ahí sí, le doy ahí. Ahí está. Bien, cualquiera de los dos botones puedo hacerlo. Bien. Piénselo el concepto de macro, que dejo guardado algo ahí y lo ejecuto cuando lo necesite. ¿Alguna pregunta? Ese menú de arriba que dice desarrollador, eso yo no lo encuentro en mi Excel. Ok, ya te dije al principio que puedo ir a buscarlo. ¿Tú lo tienes en la nube? El No, Office 365.
Ok. No, es el Miren, normal, no veo ese menú. bien, miren como aquí, archivo, opciones. Recuérdense que al principio lo personalizar cinta de opciones y aquí en el lado derecho dice pestañas principales, están todas y la que dice programador o desarrollador, usted le da un clic y le da aceptar. Y ahí te va a salir el menú desarrollador, activarlo. No sé si... Me Bien, aparece programador. Es lo mismo, programador, lo desarrollador. pro, pues, entrate ahora fue, porque eso lo dijimos, Sí, que incluso... entré un poquito Entra, tarde. entra. Y Ok, electricidad. entonces mírenlo aquí, porque aquí se lo digo, el material está aquí. En el mismo material le corregí. Miren, ahí puede ser, yo tengo, pero miren ahí la ficha programador. Programador y desarrollador es lo mismo. Bien. Para alguno va a decir desarrollador, para otro va a decir programador. Va a depender la versión de Excel. Bien, entonces miren, aquí ya tengo mi macro, se lo asigné a un botón, o puedo diseñar el botón, ustedes vieron, en insertar con las formas, insertar de la forma aquí, o puedo tomar un botón de esos cuadraditos de la misma ficha desarrollador, en el maletín insertar aquí, ese se llama botón control de formulario, ¿ven? Cualquiera de los dos. Bien, aquí recuérdense que veo todos los macros que tiene mi, mi libro, ahí solamente he creado un solo. Ya le decía aquí que puedo ejecutar paso a paso. Paso a paso es para ver el código BBA, las sentencias BBA que ejecutó la grabadora por mí. En modificar, también es lo mismo aquí. Bien. Puedo cerrar esto. Vuelvo también, miren, aquí hay una opción de eliminar, por si tengo que eliminar el macro. Le digo eliminar. Dice, ¿desea eliminar la macro formato? Sí. Ahora voy a ver si es cierto que lo eliminé. Le doy aquí. No hay nada. Porque lo eliminé. Bien. Vamos a hacer otro macro sencillo. Repite ese paso, profe, de eliminar. Ok, aquí ya lo eliminé. Bien, miren aquí, me va a salir ahí la opción eliminar. Le doy ahí. Él me dice, ¿está seguro de eliminar el macro? Y le digo que sí, ahí ya está liberado. Bien. Ok, vamos a hacer otro macro porque cualquier tarea que yo pueda hacer. Hice uno sencillo de dejar algunos. De dejar, puedo eliminar incluso esto porque ya cortar y cortar porque ya no tengo macro. Bien, entonces puedo hacer la suma de dos números también, dejar guardado la suma de dos números. Por ejemplo, puedo sumar 35 más, o sea, un macro yo puedo dejar todo aquí. Bien, entonces aquí voy a pedir la sumatoria de esos dos números, entonces él me va a sumar. Bien, recuérdense, para irme allá, desarrollador, si quiero desarrollador, si no aquí, vamos a hacer otro macro sencillo para entonces hacer el del ejercicio. Aquí grabar macro. Miren el nombre de la macro, ahora le dicen, ve, ¿qué secuencia al macro 2? Ahí yo voy a poner sumatoria. Sumatoria. Bien, me lo va a grabar, control S minúscula, y puedo poner una descripción. Macro suma dos valores. Bien, y le doy a aceptar. Bien, aquí, en vez de dar, en eso tengo que tener cuidado, porque cualquier movimiento él está grabando, ahora mismo fíjense ahí detener, cualquier movimiento en falso está grabando. Entonces aquí yo voy a escribir inmediatamente como me coloqué en esa tercera celda, escribo signo de igual, suma, la función suma, abro paréntesis, señalo los dos números,
cierro paréntesis, le doy a Enter. Bien, ahí lo sumó, detengo la macro. No se me puede olvidar detener. Bien. Debí también hacerle su formatico, de que sea rojo, que yo qué, pero está bien. Ahí ya recuérdense que yo puedo sumar dos números, 55 y 66. El control S lo tengo ahí. Bien, mírenlo ahí, me está sumando. 77 y 88. Una tercera control S que lo deje guardado. Ahora, no quiero estar presionando la tecla. Construyó un botón, ya sabemos. Aquí puedo construir un botoncito aquí. Me voy aquí, ven en la forma que se me activa, efecto de forma, en Vixera, y usted va a encontrar muchos botoncitos. Usted quiera, y ahí pongo clic derecho, modificar texto, aquí pongo sumatoria. Suma, bien. Puedo darle, ya eso es estética, si usted quiere. Ok, ahí se lo asigna bien. Entonces, mírenlo aquí. Aquí puedo poner 2,2 y 3,3. Ahí le doy a suma. No le he asignado el macro, clic derecho, asignar macro, sumatoria, y le doy a aceptar. Bien. Entonces aquí me coloco ahí y le doy a suma, mírenlo ahí. Bien. Fíjense ahora, yo puedo modificar también, si sé un poquito de programación, vamos a ver, 9,8 y 10. Aquí le doy, fíjense lo que ella hace, el selector. Va a regresar aquí porque cuando yo dije detener el macro, cuando lo estaba creando, pues miren aquí, le doy ahí. Y me regresó a esa celda que se llama C5. Puedo hacer cualquier cosa. Miren ahí, le doy aquí, suma. Me regresa aquí. Si yo sé un poquito de programación, eso fue cuando yo le di a detener el macro, pues se dejó, el selector se quedó aquí y quedó en la grabación, por eso se mueve ahí. Si yo sé un poquito de programación, voy a desarrollador, pido el macro, aquí está y le digo modificar. En modificar, él me tira, fíjense ese macro ahí, que es pequeño, miren ahí, a donde hay una sentencia que dice range C5.cl. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el selector se va a mover a la celda C5. Y yo sé un poquito de programación, quito eso y ya le estoy diciendo que no, que se me quede donde está el resultado de la suma. Puedo guardar aquí. Ok. No lo voy a guardar. Entonces, fíjense, ahí ya quité esto, lo guardo y vamos a ver si se me mueve. Ya voy a... Ok, ahí está, miren, ahí se me va a quedar, se me va a quedar ahí. Bien, mírenlo ahí. ¿Se movió el selector? No, se quedó ahí mismo. No sé si se fijaron. Y se ve que no se movió. Veo ahí mismo. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, eso es un macro. Un macro es dejar guardado una tarea que tú la vas a usar cuando la necesites. Ahora, yo le di dos macros sencillos, pero hay macros que te generan un gráfico, macros que te hacen un filtro, todo eso. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Profesor, ¿Alguna? ¿usted podría hacer uno sencillo, no del ejercicio, sino uno sencillo con formato condicional? Sí, te podría hacer con formato condicional. Pero es lo que te estoy diciendo. Primero debo saber qué es lo que voy a hacer y luego lo dejo, ¿entendido? Pienso que es lo que voy a hacer y lo dejo guardado. Yo te puedo hacer uno de filtro, que sería lo mismo con un formato. Por ejemplo, yo tengo por aquí rápido, porque sería con un formato condicional, no sé.
Tendría yo no es la que sentarme a hacer qué es lo que voy a hacer. Pero te puedo hacer uno de filtro y te lo puedo dejar guardado. Recuérdense, miren, la gente que no vio cómo eliminar un macro, fíjense, tengo el macro aquí para eliminarlo, desarrollador, macro, sumatoria y mírenlo ahí, eliminar. ¿Desea eliminar el macro sumatoria? Sí, ahí ya. Ya ahí no se va a ejecutar nada. 23 y 40 y 24, ahí le doy ahí. Y ya no se va no se está ejecutando nada porque ya lo eliminé. Por tanto, también puedo eliminar. Bien, miren, te voy a poner uno que ya de macro condicional tendría yo que decir, tú me decías, profesor, puede hacerme eso, que tú lo puedes hacer. Voy a hacer uno de utilizando filtro, que es algo similar. Fíjense, esos son macros que yo puse ahí en ese libro. Ven, en ese menú que se me devuelve. Ven, esos son macros que tiene este libro. Bien, que tiene un menú y se devuelve. Bien. Entonces, vamos a hacer este macro con este filtro. Bien, vamos aquí. Aquí le voy a poner esto y esto. Bien. Bien, voy a ponerle filtro. Datos, filtro, el embudito filtro. Bien. Yo voy a hacer un macro que que me filtre los sexos femeninos. Otro macro que me filtre los sexos masculinos, el masculino. Y otro macro que me dé el listado general. Sí. Entonces vamos a ver. Desarrollador. Graba el macro. A este macro le voy a llamar femenino. Femenino. Control F. Recuérdense que ahorita tenía un formato, pero lo borré. Y pongo macro que filtra los registros de sexo femenino. En algo alusivo, bien. Le doy a aceptar. Ya ahí está grabando. Me voy a sexo. Le digo, filtrame los femeninos. Le doy a aceptar y detengo la macro. Bien. Ya tengo una macro. Recuérdense que borro ese filtro. Y recuerden que control F, pues me está filtrando los F. Puedo asignárselo a un botón. Puedo asignárselo a un botón. Vamos a asignárselo inmediatamente a un botón. Si quiere, vamos a utilizar un botón de aquí. Aquí, inmediatamente femenino, se lo asigno, aceptar. Y ahí en vez de botón 2, le pongo femenino. Bien, ok. Vamos a hacer el otro macro. Grabar macro. Le voy a poner masculino. Control M. M en minúscula para que no tenga que... Y la descripción no es obligatorio, pero sí es bueno como estamos aprendiendo macro, pues es bueno saber describir macro que filtra los registros de sexo masculino. Inmediatamente le doy a aceptar. Aquí en sexo busco ahora los masculinos y le doy a aceptar. Bien, y detengo la macro, nunca, y terminé. Bien, ya tengo el macro del masculino. Borro el sexo. Fíjense, control M, femenino, control F, femenino. Bien, entonces vamos a buscar otro botoncito en forma. No vamos a utilizar el mismo de este. Aquí se lo voy a poner. Recuerden que puedo buscar un efecto que se vea como un botón. Aquí voy a poner modificar texto y ahí voy a poner masculino.
Bien, ahí está. Y le asigno el botoncito, clic derecho, le asigno el macro, asignar macro, ahora FM masculino. Y le doy a aceptar. Bien, y vamos a crear otro macro que me dé el listado completo. Vamos a ver. Desarrollador, grabar macro. Ese se va a decir listado, le puedo poner el listado completo, listado. Control L en dado caso. El shortcut que lo va a hacer y la descripción. Macro que visualiza el listado completo. Y le doy a aceptar. Voy aquí en sexo, elimino el filtro y detengo. Bien, aquí el botoncito se puso más grande porque se expande. Ven, detengo entonces aquí, asigno otro botón aquí para asignárselo a insertar. Aquí vamos a cambiar el color. Modificar el texto. Aquí vamos listado. Listado, ok. Entonces, inicio. Ahorita aquí. Ok. Vamos a ver si el negro es. Ok, aquí está. Bien. Entonces, puedo bajar los botones para que no afecten los. Aquí este. Y aquí. Aquí, bien, ahí está. Bien, ahí tengo los tres macros. Femenino. Masculino. Listado. Ay, aquí no se lo asigna. Clic derecho. Asignar macro, el que se llama listado. Está bien. Listado. Bien, ahí está. O sea, y usted puede guardar, eso es, usted se sentaría a ver qué idea voy a hacer con un macro. Bien, entonces fíjense también, aquí ya tengo tres macros. El desarrollador macro, ahí lo tengo, los tres. Ya sé que lo puedo modificar si sé un poquito de programación VBA. Lo puedo eliminar, bien, lo puedo ejecutar, bien. Por esta parte. Ahora bien, un libro que contiene macro, yo no lo puedo guardar como un libro de Excel normal, porque si lo guardo como un libro de Excel normal, pues no se va a ejecutar los macros. Tengo que decirle a Excel que es un libro habilitado para macro, para que él, esos macros lo pueda ejecutar. Me explico. Archivo, guardar como, usted lo dirige donde lo va a guardar. Bien, aquí le voy a poner, no sé, macro. Ahora, no lo puedo guardar en un libro de Excel solo. No, porque no se va a ejecutar. Tienes que agarrar la opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Ahí sí. Fíjense que ese icono es diferente a un libro de Excel. Miren, este es un icono normal, pero el libro de Excel, vamos a enseñarle, habilitado para macros, tiene como una admiración amarillo, que se ve que cada vez que usted ve ese icono, dice, es un libro que contiene macro. Le doy a guardar. Ok, vamos a ver el icono que creo. Mírenlo ahí, ven. Miren ese libro de Excel y miren ese libro llamado macro, que tiene, no sé si ustedes le ven, le tienen, es diferente. Es diferente. Incluso aquí ya tengo mi macro, recuérdense. Lo cierro. Le digo guardar. Cuando lo voy a abrir, fíjense aquí macro, no sé si lo ven. Fíjense que él, cuando cierra el libro, deshabilita los macros porque es una programación y puede fácilmente coger cualquier virus. Entonces él habilita, él cuando lo cierra lo deshabilita y cuando lo abre te da ese mensaje amarillo aquí. Mírenlo ahí, ve que dice advertencia de seguridad, las macros se han deshabilitado. Por eso mismo, porque la macro es un archivo ejecutable
que fácilmente cualquier virus lo puede atacar. Entonces, ¿qué hace él? Cuando cierra, lo deshabilita y solamente tengo que habilitarlo ahí. Ya. Y sigue corriendo. Bien. No sé si se entendió esto. Sí. Pregunta, entendió, no. Ok. Entonces ya entendemos el concepto de macro utilizando la grabadora, por supuesto, porque hay macros que son tirando código o la sentencia Visual Basic for Application. Ya le decía que los usuarios programadores son gente que estudia ingeniería en sistemas, le han dado programación y le han dado esa programación que se llama Visual Basic, que es una programación orientada a objetos. ¿Objetos qué quiere decir eso? Usted ve, mire lo que ahí son iconos. Cada vez esos iconos, por ejemplo aquí el de guardar, es un objeto que cuando yo le dé ahí ejecuta esa programación que es guardar. Imprimir, control P. Si yo le busco la impresión ahí, imprimir, ven, miren aquí el objeto es una impresora. Cuando yo le dé ahí, se va a imprimir. Eso es lo que le llaman orientación orientada a objetos. Bien. Ok, vamos entonces con a ver si me da tiempo. O no sé si, porque el libro de esta semana, aquí, vamos a ver, yo voy a cerrar este para que el libro el ejercicio de esta semana en el Excel, pues me pide eso de macros. En este hay que pensar un poquito. Dice, el presente ejercicio consta de 4 hojas, incluida. Aquí está instrucción, macro grabado, edición de macro y eliminar macro. Bien, vamos a ver las instrucciones. Primero, realizar una sumatoria sencilla de las tareas 1, 2 y 3 utilizando macro, pero hoja macro grabado. Que aquí lo que me quiere decir es que yo deje, mire, realizar una sumatoria sencilla de la tarea 1, 2 y 3 utilizando una macro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a sumar esas 3, la voy a arrastrar y la voy a dejar guardada en un botón. Cuando yo le diga sumatoria, me va a sumar ahí. Bien, vamos a ver la otra instrucción. Realizar una sumatoria sencilla de total de tarea y examen final, utilizando macro, ver hojas macro grabados. Aquí, ¿qué me está diciendo con este aquí? Que aquí yo voy a sumar total de tarea más el examen final y aquí voy a hacer la sumatoria. Realizar una sumatoria sencilla de total tarea y examen final utilizando macro. La más, un poquito que se necesita pensar, no es que está difícil. Aquí dice colocar los nombres de las damas en color rosado y lo de caballero en azul utilizando macro. Pero aquí hay que pensar porque yo no tengo una columna que se llama sexo. Ahí hay una columna llamada sexo porque si me tira sexo ahí está bien. Ahí usted no puede colorear de que Juan es varón, no, sino que hay que hacer una macro utilizando un sentido común y razonamiento lógico de Excel. Bien. Bueno, pues vamos, no sé si se entendió el concepto macro porque también no quisiera ir rápido hacer esta tarea si no hemos conocido ese concepto de macro. ¿Qué dicen? Yo diría que se entiende lo que es macro, sino es como automatizar lo que son tareas repetitivas. Ok, bien. Entonces, hacemos entonces los ejercicios asignados de esta semana. Bien, entonces, ¿qué dice? Realizar una captura de pantalla donde se muestra el código para edición del macro que acaba de realizar.
colócalo en la edición de macro. Aquí es una edición de macro, viene la captura de pantalla, usted la va a pegar ahí. Y en la otra realiza una captura de la pantalla donde se muestra el lugar desde donde se puede eliminar el macro, que ya lo vimos, que eso en el menú macro, la opción eliminar, que acaba de realizar. Colóquele en la eliminación de una captura de pantalla aquí, que me tire eso, bien. Y con ahí, entonces dice, guarde el libro con el nombre ejercicio 6 y subirlo. Bien, vamos a hacer, ¿cuál hago? Vamos a hacer la primera, realizar una sumatoria sencilla, tarea 1, 2 y 3 utilizando macro. Bien, vamos a hacer. Vamos a hacer. Voy a hacer la de la tarea sencilla, un macro, y lo voy a dejar guardado aquí, que diga sumatoria. Suma 1, suma 2 aquí. Vamos. Desarrollador, grabar macro. Fíjense que ya, como un libro nuevo, empieza la secuencia macro 1. A este macro le vamos a llamar suma. Suma 1. Bien. Si quiero le pongo control S y la descripción. Aquí, la descripción ahí lo dice ahí en el encabezado. Sumatoria sencilla de las tareas 1, 2, y 3. 1, 2 y 3. Bien, hacía 3. Bien. Ahí está. Recuérdense que hay que tener cuidado cuando le doy a aceptar porque inmediatamente está grabando y cualquier equivocación, cualquier error, se fue con la grabación. Entonces, si mi macro no me sale, lo que hay que hacer es eliminarlo y volverlo a repetir hasta que salga, ¿entendido? Ese es el consejo que uno le da. Entonces le doy a aceptar. Bien, aquí me coloco aquí, le digo igual, una sumatoria sencilla, es decirle que me sume la tarea 1. Lo voy a hacer con sencillo, con el operador, no con la función. La tarea 2 más, ¿verdad? Y la tarea 3. Le doy a Enter, en Enter, arrastro hasta aquí, ya, y detengo, detener, ya. Entonces ya voy a crear el botón. Usted crea el botón si quiere, lo hace con la ficha programador o aquí. Aquí le voy a poner suma 1 o suma tarea o suma total tareas. Bien, para tener coherencia, ¿dónde te va a sumar? Y ahí usted le da su estilo. Usted le pone su estética. Por formato. Le buscamos un efecto de botones que están aquí. Signo el macro, recuerden. Clic derecho. Asignar macro. El que hay. Formato y formato condicional. El formato menos de 60. Vinieron con esos dos libros. Bien, si usted quiere lo elimina, pero recuérdense que el macro que nosotros fue el suma 1. Aceptar. Bien, ya. Entonces, ¿qué hago? Vamos a eliminar esto. Eliminar todo. Fíjense, ya está el macro. ¿Qué quiero? La sumatoria de eso. Recuérdense que yo borré todo y debe ser, vamos a dejarle, ok, vamos a hacer esto. Borrar contenido. Ok, está bien. Vamos a ver. Le doy ahí. Ahí está bien. Fíjense ahí, ya lo ¿qué está haciendo? La sumatoria, borrar contenido. ¿Qué está haciendo?
Está haciendo lo que me está pidiendo. Y aquí la inducción es realizar una sumatoria sencilla de tarea. Ya hice esa primera. Vámonos con la otra. Dice realizar una sumatoria sencilla de total de tarea y examen final utilizando macro. Entonces vamos a hacer el otro. Ahora voy a sumar esos dos. Bien. Vamos entonces de nuevo. Desarrollar. Vamos a grabar macro. El macro 2 le vamos a poner suma 2. Y lo vamos a dejar con control Z. No, Z es deshacer. Control W. Bien. Que no tenga una de las funciones internas de Excel. Control W y pongo ahí sumatoria, lo que dice sumatoria sencilla del total tareas y examen final. Bien, aquí le voy a aceptar. Lo voy a hacer ahora con la función suma. Recuerden que la función suma está en inicio. Autosuma, ahí está. Y aquí arrastro. Y si quiero lo pongo en el centro para que quede en el centro. Y detengo. Ya terminé. Recuerden, puedo detener aquí también. Detengo, ya. Haciendo un botón aquí, puedo usar otro botón que no sea utilizar uno de estos. Aquí he sumado, se lo asigno, lo vinculo. Y aquí le pongo suma total tarea y examen final. Bien, ya está el macro asignado. Fíjense, elimino los contenidos. Y le doy al botón. Ahí está. Bien. Bien, vamos entonces. Entonces, Ajá, si sí. cambio lo que son los datos, en este caso de examen final, también cambiaría entonces la sumatoria en nota final. Sí, claro, sí. Bien, entonces ya hicimos el punto 2. Vamos, dice, coloque los nombres de la dama en color rosado y los caballeros en azul utilizando macro. Este hay que pensarlo un poquito más, por eso lo dejé para, se deja para último por eso. Miren, aquí yo no tengo columna, le decía, que me digan sexo, pero puedo ver un comportamiento de los nombres de las mujeres. Juan termina en N, María es mujer y termina en A, José termina en E, y es hombre, Antonio en O, Hilda es mujer, termina en A, Jerónimo, hombre, termina en O, Aida es mujer y termina en A, Pablo es hombre y termina en O, Víctor termina en R, Cristina termina Todas en las mujer. mujeres terminan en A. Ah, te diste cuenta. Entonces, el comportamiento, como no tengo una columna llamada sexo para poder sombrear que fuera, entonces yo veo que todos los nombres de mujeres terminan en A. Los nombres de hombres terminan en otra, ya sea en N, en O, en R, bien. Pero todas las mujeres me doy cuenta de que terminan en A. Bueno, pues entonces, ¿qué yo voy a hacer? Miren, yo puedo hacer esto en formato condicional. Lo voy a hacer primero para que ustedes sepan qué es lo que estoy haciendo aquí. Luego se lo voy a dejar guardado en el macro. Recuérdense que el macro yo lo puedo ensayar antes de y luego utilizando la grabadora para no hacer errores, porque si hice un error tengo que volverlo a eliminar y volverlo a hacer. Yo lo que tengo que hacer es que aquí sombreo todo mismo. Miren, hay una función que me tira el nombre, el carácter, el primer carácter de un nombre. Eso sería izquierda, la izquierda,
que son, aquí hay funciones, recuérdense que seguro en el Excel intermedio, aquí hay funciones de texto, bien, y hay un sinnúmero de funciones. Ahí hay uno que se llama izquierda, derecha, en texto. Yo la podría buscar aquí, hay tantas. Derecha, miren, derecha ahí. El texto, número de carácter, dice devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Ok. Y también a izquierda, pues necesito que me tire el nombre de la... bueno, decía que ella terminaba en A, todas las mujeres. Entonces, si quiero del nombre, por ejemplo aquí la función derecha igual, derecha, que pertenece al grupo de texto, abro el paréntesis, me dice texto. Si yo le doy aquí, yo lo que quiero decir es, tírame el carácter que está a la derecha, eso sería ya la última letra, porque acuérdense que Juan, la J, empieza en izquierda y termina en N, que es la derecha. Bien, entonces yo le digo separador, en mi caso es una coma, puede hacer que el de usted sea punto y coma, va a depender la versión. Ahora, ¿cómo yo sé que ha cambiado? Pues si yo le doy una coma, inmediatamente me pone en negrita el próximo criterio. Entonces dice derecha, texto, y le digo el número 1. Bien, el número 1, ¿qué quiere decir eso? Que de derecha, de Juan a la derecha, el número 1 es la primera letra, que sería la N. Entonces yo cierro, miren el baile. ¿Qué me tiró? Me tiró que N, que es Juan. Bien, si yo agarro entonces María, ¿qué me va a tirar? Una. Ven. Entonces, con esa función de texto, yo puedo resolver eso. Se la voy a dejar por ahí en dado caso, para que ustedes sepan que es con ese que ustedes van a resolver. La dejé ahí. Bien. Bien, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Miren, voy a tirar un formato condicional. No voy a grabar primero el macro. Voy a ensayar para luego grabar el macro y que me salga bien. Resalto. Me voy a formato condicional. Voy a tomar, si yo tiro un artificio es que yo diga resaltar lo que sea mayor que sea mayor que 0. Como ahí no hay un campo numérico, ahí él me resalta a todo el mundo porque nadie es mayor que 0 ahí. Pero busco el relleno de azul, formato personalizado, y aquí le digo que en el relleno, miren, aquí en la fuente le voy a decir que me la tire negrita y que el color del texto sea blanco. Y con el relleno de la celda azul. Puedo pedir aquí más colores, busco un azul más fuerte y le doy a aceptar. Entonces miren ahí, ven, con ese artificio, como nadie cumple que sea mayor que 0, porque las celdas no tienen valores numéricos, pues ella va a afectar a todo el mundo. Ahora le doy a aceptar. Bien, ahí mismo puedo tirar entonces el otro. Miren ahí resaltado. Nuevas reglas. Todo eso lo puedo hacer utilizando la grabadora. Nuevas reglas. Y aquí hay una opción que dice utilice una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Uso esa, que es la última. Porque yo voy a utilizar una fórmula. Que las funciones son fórmulas intrínsecas de Excel. Aquí. Ahora, ¿cuál será esa fórmula? El formato, donde esté el formato, te habla de aquí. Yo voy a escribir la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La función igual, derecha, ¿se acuerda? Abro el paréntesis.
resalto mi campo completo. Dice de A8 a A22, pero lo voy a digitar porque veo que se me está poniendo aquí con el signo de peso y me lo está fijando y no quiero. Le voy a decir A8, 2 puntos hasta A22, que es el rango, ¿ven? Coma, recuérdense del campo 1, que siempre me va a tirar lo que tiene terminación A, lo mismo que hice ahorita, cierro. Ahí ya yo tengo que él va a buscar de ese rango que está en azul, que se llama nombre, él va a buscar entre la A8 y la A22 el primer carácter que está a la derecha. Bien, y ahí yo puedo decirle que si es igual, entre comillas, a A, cierro mi comilla, ahí entonces ya se va a situar con todos los nombres que sean de mujer. Él va a buscar, pero recuérdense que ahí hay N, O, R, pero él va a buscar lo que sean igual a A. Entonces, ahí ya ahí está buscando todos esos nombres que son igual a A. Entonces voy aquí y le aplico un formato. ¿Cuál sería el formato? Bueno, el formato es Profe, ya no soy yo. que la fuente sea negrita, vamos a... Eso es lo que voy a dejar guardado en un macro. Ya lo ensayé, ahora lo voy a ejecutar con la grabadora de macro que me esté grabando y ahí lo voy a hacer bien. Porque quise primero decirle cómo ustedes pueden diferenciar los nombres de mujeres con lo de los hombres. Bien, entonces ya con esto, ¿qué yo hago? Limpio y borro, ¿verdad? Borro los formatos. Incluso, ok, aquí se me fue todos los formatos, puedo agarrar de nuevo el formato que tenía por el apellido. Bien. Entonces ahora estoy listo para crear el macro, porque ya lo practiqué. ¿Se entiende? ¿Puedo continuar? ¿Alguna pregunta? Sí, puede continuar. Ok, ya. Entonces aprendí qué es lo que iba a hacer. Vámonos con el macro. Ya yo sé los pasos que voy a hacer. Desarrollador, grabar macro. Este macro le puedo poner colores si quieren. Colores. Bien, sí. Y que me lo ejecute. Control. Recuérdense que sé copiar, no puedo poner control T. Bien. Descripción. Lo que dice allá. Nombres de mujeres, color rosado. Bien, ahí está. Aceptar. Ya empecé. El primer paso es resaltar todo mi campo que voy a afectar. Me voy a la ficha inicio. En inicio, formato condicional. Hago el primer artificio que afecte a todos los nombres. Resaltar regla mayor que
0, recuerden, es un artificio ahí, como nadie tiene eso, y le voy a personalizar el color azul. Recuérdense que la fuente va a ser negrita, ya me sé esto porque lo practiqué, lo ensayé, en blanco. El relleno, le pongo un azul fuerte ahí y le doy a aceptar. Aceptar y aceptar. Bien, ahí todo el mundo está azul. Vamos entonces con el segundo formato condicional, que digo nueva regla, que es el que me va a dar los nombres de mujeres rosados. Nueva. Tomo la última opción, utilizo una fórmula. En la fórmula ya sé que la función derecha igual derecha, abro paréntesis, de A8, que es el rango donde están los nombres, 2 puntos, A22. Cierro, digo, coma, el carácter primero de la derecha, que sería el último en el nombre. Cierro paréntesis. Le pongo el igual, entre comillas, A, para aquellos que terminen en A. Cierro la comilla. Voy a formato. Le doy a la fuente, negrita y en color blanco. Y al relleno, rosado fuerte aquí, rosadito. Y aceptar. Aceptar. Y aceptar. Ya detengo la grabación, lo puedo detener aquí. Ya hice ese macro, bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuérdense puedo borrar esto. Borrar el formato, pero voy a volver a poner el formato por los apellidos. Ok, ya. Asigno vamos a asignarle el botoncito, el botón que usted quiera, o por allí o por aquí. E incluso lo voy a poner, asignar macro. Ese se llama colores, recuérdense aceptar. Ahora vamos aquí a poner el nombre, que color rosado, si quiero, a mujeres. Mujeres. Si quiero, cambio el color lleno de texto, que sea rosado. Aquí. Negrita. Ahí está bien. Y puedo aumentar un chin el. Ok. Ya. Miren ahí el macro. Ahí están mis 3 macros. Sigo las instrucciones. ¿Qué dice? Realiza una captura de la pantalla donde se muestra el código para edición del macro que acaba de realizar. El macro que acaba de realizar es el último macro, el de los colores. Entonces, ¿qué yo hago? Grabar el macro, me voy aquí. Recuérdense en desarrollador, aquí, macro, y le doy colores, edición, modificar, ¿se acuerdan? Este es el macro. Capturo pantalla y quiero. Vamos a capturar. Puedo con la ficha recortar o un print screen como usted se sienta más cómodo. Esto es de edición aquí. ¿Y qué me dice? Que lo ponga. Capture la pantalla donde se muestra el código para edición de macro que acaba de realizar y colóquelo en la edición de macro aquí. Edición de macro, pego ese macro ahí. La captura. Ahí está bien. Vamos a ver la otra instrucción. Realice una captura de pantalla donde se muestra el lugar desde donde se puede eliminar el macro que acaba de realizar. Colóquelo en la hoja, eliminar el macro. Vamos a ver ahora la de eliminar este macro. ¿Dónde yo puedo eliminar? Aquí, mírenlo ahí. Eliminar. Ahí, ¿ven?
selecciono el color que, o sea, colores, y dejo aquí, ahí el puntero, y hago una captura de pantalla. Aquí. Y ya eso lo pego en eliminar macro. Y cancelo porque ella lo que quería es aquí y me coloco aquí. Control V y ahí está mi captura de pantalla. Bien. ¿Qué dice ya? Guarde el libro con el nombre ejercicio 6 y lo sube. Ahí está. Y he terminado mi práctica de esta semana. ¿Sí? ¿Pregunta? Esto yo se lo voy a mandar, lo voy a subir en audiovisual para que ustedes tranquilito puedan. Bien. Maestro, se va a guardar como mismo usted explicó anteriormente, ¿verdad? Ah, claro, tiene que guardarlo archivo, guardar como. Usted sabe dónde lo va a guardar. Usted lo va a guardar, pero recuérdense que debe ser con la opción libro de Excel habilitado para macro porque contiene macro. Y lo guarda. Sí. ¿Quedó todo bien? Vamos al listado, si no hay ninguna pregunta. Ser avanzado, asistencia. Vamos, el día de hoy, vamos a ver, está Laura. Presente. Ok, vamos a hacerlo un poquito rápido. Wilson. Presente. Vamos con Indiana. Ashley. Melissa. Rocío. Rocío tuvo un problema eléctrico, según dijo en el grupo. Ok, está bien. Daira. Presente. Laura Escania. Alexa. Presente. Alexa. Presente. No, perdón, profesor. Rocío fue la que se tuvo que retirar porque tenía otra clase. Bien, vámonos con Raiza. Presente. Nairobi. Brian. Presente. Carmen Miosotti. Víctor Manuel. Presente, Carmen Miosotti, profesor, que no me quería abrir el micrófono. Carmen Luisa. Presente. Yarixa. Presente. Yandel. Luz Patria. A Luz porque se le fue la luz. Luz Patria se le fue la luz. Vamos con Wester. ¿Está? Presente, maestro. José Fabián. Malta. Crisaneri. Melissa Josefina. Presente, profesor. Liodis Giridi. Maura Holguín. Alexandra Coplín. Reymir Efeti. Leslie. William Rafael. Presente. Randolfa. Marilady. Randolfa, presente. Marilady. Santo, Luisana. Reina María. Steven. Rosy. Jay está por ahí, ¿no? Presente, Steven, profe. Steven. Vámonos con Luis Omar. Se borraba, estaba abajo de mí. Christopher. Presente. Christopher. Y Luz Clarita. Bien, ok.
Entonces, nada, con este entonces hay un micrófono abierto por ahí, Jay, tiene que tener un poquito más. Entonces, si no hay preguntas, déjenme dejar de presentar. Entonces, voy a dejar de grabar.